Aquellos que nos siguen asiduamente saben que nos hemos referido en reiteradas oportunidades a este tema. Y justamente hoy vamos a seguir hablando del proyecto Neptuno, del polémico proyecto Neptuno. Por aquí hemos tenido a distintas organizaciones, distintas personas que han venido a hablar en representación de distintos organismos, distintas organizaciones de la sociedad civil, al propio presidente de OCE, que estuvo aquí con nosotros. Y hoy es momento de recibir una vez más, porque ya había estado con nosotros, a Edgardo Ortuño, representante de la oposición del Frente Amplio en el directorio de OCE, porque ahora el Frente Amplio ha ido más allá. Es más, perdón, el gobierno ha ido más allá, ha presentado el proyecto concretamente, porque antes podríamos hablar de un anteproyecto, y el Frente Amplio se dispone a presentar un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Muy buenos días, Ortuño. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Efectivamente, el gobierno concretó el llamado a licitación para adjudicar las obras de este proyecto, para nuestra sorpresa, con nuevos cambios técnicos que profundizan las debilidades que habíamos señalado en el proyecto, fundamentalmente las dificultades que genera la salinidad altísima que tiene el Río de la Plata, donde el gobierno ha decidido colocar la nueva toma de agua potable. Una capacidad, recordemos que estaba prevista de producción, que estaba previsto de 229.000 metros cúbicos por día, ahora se recorta, seguramente por aspectos presupuestales, a una capacidad de 160.000 metros cúbicos por día, pero lo más importante, también recortan a la mitad la reserva de agua dulce que habían ideado los ingenieros para paliar la fuerte presencia de salinidad que impide el funcionamiento de la planta, ¿verdad? La producción de agua potable. Si hubiéramos tenido la planta de Arasatí pronta y funcionando este verano, hubiera estado parada todo el verano. Tuvimos 86 días de salinidad, registro realizado por la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Perdón, 86 días de salinidad durante el verano. Durante el verano. Tuvimos 114 días con salinidad fuera de norma, no apta para potabilización durante el año, ¿tá? Pero lo más grave y preocupante es que el evento mayor se dio justamente en enero, febrero y marzo, que es cuando necesitamos la producción de agua potable. No me gusta dar muchos números, pero para que la audiencia tenga una idea, nosotros en invierno consumimos mucho menos, es lógico, es de sentido común, unos 580.000 metros cúbicos por día. Pero el pico histórico lo tuvimos en verano, 702.000. Si ahora producimos menos y además vamos a tener solo 25 días cubiertos en caso de salinidad de 86 que hubo el año pasado, bueno, nos arriesgamos a tener un gran gasto, un enorme gasto, que es el otro gran tema por el cual nos oponemos, porque se privatiza la planta de agua potable. Por primera vez OCE va a tener que trabajar en una planta privada que no es pública y tendrá que pagar 40 millones de dólares al año para poder usar esa planta, que son 743 millones al final del periodo. Para pasar sobre raya, porque tenemos un poco de tiempo, porque me parece que hay cuestiones, como decía también Marcelo, se está presentando un recurso contra este proyecto, pero lo peor, para tratar de hablarlo también para la gente en este sentido, se oponen, los cuestionamientos son porque es cara la planta, porque no es sustentable ambientalmente, porque no va a cubrir la demanda de reserva. ¿Cuál sería? Si lo digo así. Bueno, en primer lugar no resuelve el problema que tiene el país y que tenemos en el área metropolitana el 60% de los uruguayos, que es que en 2045 vamos a consumir más agua de la que OCE produce hoy. Este proyecto, como decía, con esta versión que además produce menos agua, no satisface la demanda de agua potable a 2045. El otro objetivo es, bueno, estar cubiertos por si tenemos sequías severas, veranos con sequías severas, más pronto en el tiempo, como venimos teniendo. Bueno, justamente planta menor capacidad y menor reserva de agua potable, salinidad que impide producir agua potable, tampoco se cubre el objetivo de tener un respaldo ante sequías severas o prolongadas en los próximos años. Un costo elevadísimo,
Es cierto, 210 millones de inversión inicial, dijo el gobierno en conferencia de prensa, el Estado no pagará un peso hasta que no esté pronta la planta, sí, estos 2 años, pero el próximo gobierno va a tener que pagar, y los que vengan, 40 millones de dólares por año, que suman 743, 300 millones de dólares más que si OCE se hiciera cargo del proyecto e hiciera esta obra como ha hecho todas durante los 70 años de vida que tiene la OCE. Esta es la primera vez que va a trabajar en una planta privada y que le va a dar el mantenimiento de sus instalaciones durante 20 años a una empresa privada. Obviamente eso hay que pagarlo. Obviamente ¿Con tarifa? El dinero que ponen los privados y que lo consiguen más caro hay que pagarlo, y probablemente nos impacte en las tarifas. Yo no tengo dudas, porque nada se dice, cuando digo nada, no hay ni una línea en el presupuesto de la OCE de cómo se va a pagar esto. De hecho, habían puesto una frase genérica de que si se aprobaba se iba a considerar en el presupuesto, lo observó el Tribunal de Cuentas, porque dice, no, tienen que decir de dónde, cómo y cuánto, eliminaron la mención. Por lo tanto, quien venga va a tener que asumir estos pagos cuantiosos en un presupuesto ya esmirreado del presupuesto de OCE y con funcionarios insuficientes, porque no olvidemos que hemos perdido un 25% de la plantilla, ¿no? Más de 950 funcionarios de OCE se fueron y por disposición del gobierno no ingresó ni uno para reponer. Una situación realmente preocupante. Si tuviera que poner un titular, diría que el agua nos va a salir cara. Edgardo, aparentemente en este como en otros temas que no tienen nada que ver con la OCE, están de acuerdo que tiene que haber algo justamente para evitar eventos de sequía importantes, para asegurar otras fuentes de agua potable que no solamente sea aguas corrientes. El Frente Amplio, la oposición, ¿tiene propuestas alternativas? ¿Ha hablado, ha barajado otras posibilidades que no sean estas? Porque esta está claro que se opone el Frente Amplio, aquí vos has manejado un montón de argumentos, pero ¿hay alguna propuesta alternativa? Bueno, el Frente Amplio es oposición hoy, pero viene de ser 15 años gobierno, ¿verdad? Tiene propuesta, tiene proyecto y los echó a andar. Invertimos 50 millones de dólares en la planta de Aguas Corrientes para que tenga más capacidad de producción y realizamos el proyecto Neptuno, el proyecto Casupá, perdón, la represa sobre el arroyo Casupá, que es lo recomendado desde los estudios de 1970, 2001, y además hay 2 líneas de trabajo que son muy importantes. Hacer un recalque, que es como nosotros le decimos en la jerga, el rebombeo, en la quinta línea de bombeo, que es la que abastece toda la zona del este de Montevideo, donde ya hay problemas en Malvina, en Carrasco, en verano, en las horas pico, pero sobre todo la ciudad de la costa y la Costa de Oro, y eventualmente la construcción de una 7ª línea de bombeo para asegurar también no solo que tengamos reserva, eso lo asegura Casupá, que tengamos capacidad de producción en aguas corrientes y además que tengamos capacidad de transporte para traer el agua hacia el área metropolitana. Son temas que están diseñados, el Frente Amplio tiene propuestas, yo creo que además hay que tratar y encarar perder menos agua de la que se produce, porque si aprovechamos más el agua, no olvidemos que perdemos el 50% y eso se está afectando todavía por la baja de inversión en sustitución de las tuberías, que son viejas. Lo que fue bueno antes, empezar temprano a darle agua a la gente, hoy es malo porque las tuberías tienen 100 años. Bueno, son todas líneas de trabajo que tiene el Frente Amplio, pero antes hay que parar esto, barajar y dar de nuevo, abrir un espacio de diálogo, escuchar a los científicos, a la academia, que están alertando que ahí hay cianobacterias, que hay problemas ambientales que no se han estudiado, y poder, bueno, generar, como hicimos en su momento con la energía, previo a las inversiones millonarias en UTE, un acuerdo nacional, en este caso un acuerdo nacional por el agua. Pero siguiendo con el razonamiento de la necesidad de generar una reserva de agua y sobre todo pensando hasta que pueda haber yo no me acuerdo si fue en 2013, hubo un episodio como de contaminación. El Frente Amplio no hizo, es decir, porque lo de Casupá no está completo como para poder seguir profundizando esa línea. Se podía haber hecho antes. Está pronto el proyecto.
quedó pero no pronto, concreto. está concreto, están los 200 planos allí prontos, claro, pero para no, el no lo llamado empezaron. a licitación. No se empezó, ¿verdad? ¿Por qué no se empezó? Bueno, porque se hizo de la manera que no se está haciendo esto del Neptuno, que se ha resuelto a las apuradas y que es una de las cosas que estamos cuestionando ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Me dieron el último proyecto técnico con menos de 24 horas de anticipación para estudiar, lo mismo el diseño económico. Allí encontramos, por ejemplo, que se agrega la posibilidad de tener que pagar un costo adicional a esos más de 700 millones para que el Estado se quede con esta infraestructura que va a pagar el Estado, que vamos a pagar todos. Bueno, en el caso de Casupá se hicieron estudios de ingeniería, ahora quedó pronta la ingeniería de detalle, los pliegos para licitación y se hicieron los estudios ambientales que se presentaron al Ministerio de Ambiente. El gobierno inició este periodo diciendo que iba a ser la planta de Casupá. Bueno, a mitad de 2020 cambió de rumbo, aceptó esta iniciativa privada y se embarcó en un proyecto que es de los proyectos que deben estudiarse en largos plazos. Fíjense que el último análisis, que fue en 2017, que se hizo en OCE, también por esta misma empresa de asesoramiento que asesora el Neptuno, daba, para hacerlo bien, un costo de más de 500 millones de dólares. Porque es caro desalinizar y porque es caro transportar el agua 70, 80 kilómetros desde el oeste a nuestra capital. Un tema que nos preocupa. Todavía confiamos en poder detenerlo. No queremos que el 70 aniversario de OCE, que se cumple dentro de pocos días, se inaugure trabajando en una planta privada con un costo que va a dejar a la empresa sin poder hacer lo que tiene que hacer, que es dar agua y sobre todo saneamiento, que es otro tema que se viene, a todo el país. El gobierno se ha plantado bastante firme diciendo que esto no es una privatización porque en definitiva es OCE la que va a suministrar el agua, independientemente de cómo llegue el agua hasta OCE o de quién sea el agua hasta que OCE la suministra. ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto? Porque creo que hay algo que también es parte del reclamo que se hace frente al Tribunal de lo Contencioso. No hay duda que el 60% de la población, cuando votó en el plebiscito del agua, que así se llamó, para que la Constitución diga, como dice hoy, que el servicio de abastecimiento de agua potable debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, por el Estado público, pensaba en lo que dicen nuestros informes jurídicos, que el proceso de abastecimiento es indivisible, es uno solo y que OCE no puede garantizar el servicio si solo lleva el agua a la puerta de las casas dependiendo de lo que haga un privado en una planta que ahora será del privado. Dicho en términos sencillos, si se rompen las cañerías o si se rompe algo en la planta, OCE tiene la responsabilidad de dar el servicio, seguramente los ciudadanos le van a reclamar a OCE, pero OCE va a depender de lo que haga el privado, que es el que tiene la responsabilidad y los controles de la infraestructura para poder reparar las cosas. Eso es lo inconveniente. Por lo general, el que opera es el que mantiene. Se habla de OIM en la jerga de la construcción, operación y mantenimiento. Bueno, el gobierno, justamente para tener un argumento político y tratar de sostener que esto no es una privatización, le deja a OCE, y creo que es un avance, lo reconocemos. También creemos que es una conquista ganada con nuestras denuncias y las del sindicato, ¿no? Pero lo reconocemos. Ahora, le entrega el resto del proceso a la empresa privada y por lo tanto los costos se elevaron, se duplicaron los costos de mantenimiento en esta nueva versión, se aumentó la tasa de interés, es decir, que aumentó el precio del dinero y todos nos preguntamos por qué salir a buscar al mercado de capitales lo que la propia OCE consigue mucho más barato. Acaba de ser noticia que la Intendencia de Canelones consiguió financiamiento para obras a un 4% de tasa de interés. Bueno, este proyecto habla de 6.5 que vamos a pagar, que va a pagar el privado y que nosotros le vamos a tener que repagar. Son todas preguntas que el gobierno no contesta. Lamentablemente va a impactar en el bolsillo de todas y todos.
y lo más importante, va a afectar el acceso a un derecho humano fundamental, que es otra cosa que los uruguayos incluimos en la Constitución, que es el acceso universal al servicio de agua potable. Un tema que vamos a seguir trabajando y en el que, insisto, esperamos barajar y dar de vuelta, que el gobierno tenga un gesto de autocrítica y que cambie esta pisada, porque a los apurones, como nos hicieron aprobar esto, sin informe de los servicios técnicos de OCE, que es otra de los fundamentos que estamos planteando para impugnar esta resolución. Ni la Gerencia de Agua Potable, ni la Gerencia Técnica Metropolitana, que es la encargada de la distribución del agua en toda el área metropolitana, ni siquiera el grupo que el propio directorio de OCE conformó especialmente para estudiar el proyecto Neptuno, se expidieron, informaron y en comunicación con los gerentes me entero que ni siquiera conocían esta última versión. ¿Y lo atribuís a algo? ¿A qué lo atribuís? Lo atribuyo al apuro, lo atribuyo a la cierta improvisación que ha habido en este proyecto. Este es el quinto volumen que nos dan del estudio de factibilidad, cuando ya la mayoría del directorio había aprobado la factibilidad con los 3 volúmenes iniciales, presentaron un cuarto que eliminaba el polder, ahora presentan otro que lo reincorpora, pero con menor caudal. Es decir, se están haciendo las cosas a las apuradas cuando estos proyectos que deben pensarse mirando 20, 30, 40 años adelante, deben tomarse un tiempo y resolverse con fuerte sustento técnico de los académicos de fuera y de los técnicos de adentro. Nada de eso ha pasado y esto sale mucho dinero y, como decía, tendrá como consecuencia que el agua nos va a salir más cara a todas y todos los uruguayos. El proyecto ha sido presentado por un consorcio de empresas, en definitiva, más allá de que la presentación... 4 empresas. Perdón, ahí va, la presentación final sea del Poder Ejecutivo, o de la propia OCE. Pero, ¿por qué esas empresas no han propuesto un proyecto parecido a lo que propone el Frente Amplio en el proyecto Casupá, por ejemplo? Nosotros creemos que la ley de iniciativa privada reserva ese instrumento para, como dice la misma ley, cuestiones que la administración no esté estudiando ni tenga en curso o en carpeta de ejecución. Nosotros, tanto el proyecto Casupá como el análisis de esto, que fue descartado 2 veces en la historia de la OCE, es algo que lo venimos trabajando. Preferimos, en ese caso, hacer un llamado a licitación donde todas las empresas se puedan presentar en igualdad de condiciones para proponer construir las obras y este mecanismo reservarlo a proyectos especiales. Yo decía en el directorio, la solución a los lodos de la planta de aguas corrientes, que es un tema que OCE tiene pendiente, es un pasivo ambiental que debemos resolver, sobre todo para la localidad de Canelones afectada, yo creo que puede ser y está bien que OCE escuche propuestas técnicas de los privados. De hecho, hizo un llamado a expresiones de interés y el Poder Ejecutivo lo dejó sin efecto para priorizar el mecanismo de la iniciativa privada. ¿Cuál es la desventaja que tiene si se generaliza como está haciendo la OCE? Es que le da un privilegio al primero en llegar con la propuesta, que tiene entre un 5 y un 20% de ventaja frente a los otros, cuando en realidad no nos garantiza que sea la mejor propuesta técnica para encarar un tema. Bueno, son 2 formas de gobernar. Nosotros hacemos diálogos antes y acuerdos como hicimos para las obras de UTE, el diálogo energético, firmó el propio Álvaro Delgado por el Partido Nacional en la oposición en aquel momento. Bueno, el gobierno prefiere estos apuros y en este caso, además, estas irregularidades, que es lo que nos lleva a cuestionar esto, no solo por una cuestión de fondo, porque es un mal negocio, con problemas de constitucionalidad y además con la consecuencia de privatizar por primera vez en la historia de OCE la planta para potabilizar el agua, nada más y nada menos que el 60% de la población del país, y hecho sin estos sustentos técnicos que son necesarios y que desde nuestro punto de vista son imprescindibles para una toma de decisión responsable. Edgardo Ortuño, gracias por estos minutos y bueno, seguramente te volvemos a convocar cuando esté ese informe final que vas a presentar. En la próxima semana estamos presentando la impugnación a esta resolución. Esperemos tener suerte y que el país tenga una tercera oportunidad de construir una política de Estado en torno al agua. Gracias.
Muchas gracias, Edgar.